Oh. Bueno, vamos a entrar ya. ¿No? Hoy va a ser rápido. Ya es viernes. Ya es viernes. Hoy les doy su guía de estudio. Termino la clase, la voy a terminar rápido. El tiempo que nos quede ya nos agarramos para tomar un café. Estamos. Ok, voy a compartir pantalla. Perdón, disculpe, no acostumbro a hacer esto, pero dije, no, hoy me quedo en casa desde aquí. Y ya cuando me doy cuenta, pues no traigo la ID. Bien, vamos a continuar. En la clase pasada sí me quedé un poquito intrigado en algunas cosas que deben de recordar para, para esta materia y en general, ¿no? Para su carrera. Entonces voy a hacer un poquito de hincapié en recordarles algunas cosas y el por qué. ¿Sí? Vamos muy bien, vamos muy a tiempo. Vienen otros dos grupos que ya la siguiente semana ya los empato con ustedes. Vamos bien rápido con los otros grupos. Por lo que les comentaba, si por alguna razón no pueden tomar la clase en la mañana, la pueden tomar en la tarde. Bien. Bueno, la vez anterior vimos que que hay otra forma de ver las señales que es o las transformadas es con la fórmula de Euler, que nos dice la fórmula de Euler que la exponencial elevado a la i por x es igual al coseno de x más y seno de x. ¿Sí? Dice que la suma de senos y cosenos los podemos representar por la suma exponencial de i, por lo tanto es una forma de estudiar señales. ¿Sí? Al final, aunque esta sea la fórmula de Euler, tenemos que esta parte nos da un número complejo. ¿Sí? Recuerden que los números complejos son aquellos que tienen una parte real y una parte imaginaria. Y aquí está. Pero a final de cuentas, nos tiene que dar como resultado un número real. Estos desaparecen en el proceso y vamos a tratar siempre de que desaparezca el número imaginario. ¿Sí? Entonces, debemos de tener un resultado real. Dice, por ejemplo, la serie compleja de Fourier f de t definida en D más un periodo t está dado por f de t igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de la componente Cn de la exponencial y a la n omega t. ¿Sí? Bien, donde la componente Cn es igual a la inversa del periodo por la integral de d a la misma d con un periodo t de f de t de a la i n omega t con respecto a t. ¿Sí? Recuerden también que en este caso la t también es muda. En el proceso se va a ir. ¿Sí? Nada más recordar.
nada más recordar que omega es igual a 2pi sobre t. T es el periodo. T es el periodo donde se forma la señal, ¿sí? Y como definición de periodo dice que es el tiempo en que se forma un ciclo, ¿de acuerdo? Aquí esto quiere decir que también nosotros estamos en el eje de las X, que va a ser en este caso el eje de las Ds, y vamos a tomar ese valor más un periodo t, ¿sí? Y la frecuencia es igual a 2pi sobre t. Esto es en radianes, ¿sí? En grados sería 1 sobre t nada más. ¿Bien? Ahora, cuando yo les ponga una nubecita, así como esta, lo que voy a representar es un recordatorio, nada más un recordatorio, ¿sí? Como en este caso, aquí es donde me quedé intrigado. Las fórmulas de Euler o de Ben Euler para señales periódicas, nada más también tiene la nubecita, el recordatorio, me dice que E a la IX, aquí está positiva, es igual al coseno de X más I seno de X, ¿sí? O la exponencial negativa de IX es igual al coseno de X menos I seno de X. Recordar que I es la raíz de menos 1. La raíz de menos 1 al cuadrado me da menos 1. Nada más recordar esta parte. ¿Sí? Se iría el radical de la raíz con el exponente 2 y me queda menos 1. También esa parte, recordarla porque esta sí se utiliza mucho. Miren, vamos a sumar estas dos expresiones. Las sumamos, ¿sí? Aquí tenemos la primera, x igual al coseno de más i seno de x, y e a la menos ix es igual al coseno de x menos i seno de x. Aquí vemos de entrada que se va la parte seno, positivo, negativo, se van. Entonces aquí me va a quedar eix más ei menos x, aquí, que va a ser igual a 2 veces, ¿sí? Aquí está una vez, ¿sí? Una vez y otra vez, es igual a 2 coseno de x, ¿sí? Si yo despejo el coseno de x, si despejo el coseno de x, este 2 pasa dividiendo, entonces me queda que el coseno de x es igual a e a la ix más e a la menos ix sobre 2, ¿sí? Ah, pues aquí sale la expresión que por ahí utilizamos, ¿sí? ¿Y por qué en un ejemplo que estuvimos desarrollando en seno, ¿sí? El seno es negativo, pero entre 2i, ¿de acuerdo? Esto también es recordatorio, ya no lo vamos a demostrar. Aquí sacamos cómo era el coseno. El seno, pues ya, recordatorio. Bien, ¿por qué multiplicamos y dividimos por 2i? Para dar esta expresión, para que esta expresión la resumiéramos en el seno de x. Y aquí está una forma de que la resta, la diferencia del exponencial, una positiva y otra negativa entre 2i, se convierte en un número real, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar ciertos artificios matemáticos para que el resultado nos dé un número real, ¿sí? Pues uno de ellos es multiplicando y dividiendo entre una misma cantidad, que nos va a dar 1, y no alteramos la expresión. Y dice que estas fórmulas es la representación del seno y coseno por la fórmula de Euler, ¿sí? Este también es recordatorio. Otra parte también como recordatorio, ¿sí? Y para su formulario ahí de por siempre, me dice que f de t es igual a 1 sobre 2pi de la integral de menos pi, pero de la integral de menos infinito a infinito
de la transformada FW. Esta es una transformada de a la IWT o a la JWT, ¿sí? Es otra forma de cómo expresar un número imaginario dentro de los complejos, ¿verdad? Y la serie de Fourier de FW es igual a la integral de menos infinito infinito de f de t a la I o JWT con respecto a t. ¿Sí? Esto quiere decir que estas dos fórmulas son las más importantes en las transformadas, ¿sí? En las transformadas de Fourier, porque esta podría definirse como la transformada inversa de Fourier, y aquí la tiene ya en el formulario, ¿sí? ¿Por qué? Porque si precisamente la transformada es FW, aquí está FW, desarrollamos esta parte, pues regresamos a la parte del dominio del tiempo, ¿sí? Y aquí estamos en el dominio de la frecuencia. Entonces, por lo tanto, esta es la transformada inversa de esta, o esta es la transformada de esta expresión, ¿sí? Dice, las ecuaciones, estas ecuaciones se conocen como par de transformadas de Fourier, así. Dice, la ecuación FW es la transformada directa de Fourier, también se le puede llamar, por eso aquí dice, ecuaciones se conocen como las transformadas de Fourier. La FW es la transformada directa de Fourier y la ecuación f de t es la transformada inversa de Fourier f de w. Y en forma simbólica, dichas transformadas se denotan como f de w es igual a f, ¿sí? La transformada inversa de f de t, y f de o, y f de t es, aquí le puse un -1 para que lo identifiquen rápido, ¿sí? Si queremos obtener f de t, pues vamos a hacer la transformada inversa de fw. ¿Sí? Y aquí está otra forma de expresar lo mismo de arriba. Dice, si la transformada inversa de FW es finita, entonces existe la transformada de Fourier. Para esto también hay condiciones. Hay condiciones. Una de ellas que sea finita. ¿Sí? Finita. ¿Sí? Que sea menor que infinito menos infinito. ¿Sí? Es muy importante. Y la otra, lo debieron de haber visto, es que cumpla las condiciones de Dirichlet. ¿Sí? Y una de esas condiciones de Dirichlet es que sea finita. Si no, búsquenlo, háganlo como tarea. ¿Cuáles son las condiciones de Dirichlet para transformadas de Fourier y para series de Fourier? Debe de cumplir esas reglas, ¿sí? Si no las cumple, por ejemplo, si fuera infinita, pues no podría ser una transformada. Por ahí hicimos algo mal, ¿sí? Ahora, esto nos lleva directamente a las señales, ¿sí? Eso quiere decir que las señales, al ser finitas, deben ser señales de energía o de potencia, ¿sí? Y esa es una condición también, que las señales sean finitas, ¿sí? Tanto en energía como potencia. Pero eso también lo vamos a ver en este tema de señales. Otro recordatorio en convolución. En convolución, habíamos visto que la convolución cumple con las leyes de las matemáticas, la asociativa, la conmutativa, la distributiva. Asociar quiere decir juntar. Por ejemplo, si yo tengo f de t, g de t y h de t, ¿sí? La propiedad asociativa quiere decir juntar. Y aquí estoy juntando esta con esta, ¿sí? El producto de f de t con g de t, ¿sí? Y tengo afuera h de t. Al final de cuentas, todo esto es una multiplicación, ¿sí? En la convolución. Entonces, esa es la asociativa. Conmutativa quiere decir cambiar, ¿sí? Yo digo, voy a conmutar de turno o voy a conmutar a esta persona por esta otra, ¿sí? Bien. O como dicen las compañeritas luego, yo voy a conmutar a mi novio, ¿no? Pues lo voy a cambiar.
qué gacho, ¿no? Entonces, conmutativo quiere decir cambiar. Entonces, FDT por GDT, yo lo puedo escribir al revés, GDT por FDT, y esa es la propiedad conmutativa, sí, también cumple para la convolución. Y la distributiva quiere decir repartir, voy a repartir, voy a distribuir. En este caso tengo FDT por GDT más HDT, pues distribuyo FDT con GDT y FDT con HDT, como está aquí, ¿de acuerdo? Bien, otras bien importantes, es si yo tengo una AF de T, una constante por una F de T por G de T, ¿sí? Yo también puedo decir que F de T, esto es igual a F de T por AG de T, es como si hubiera conmutado, ¿sí? La A por para acá, para G de T, ¿sí? ¿De acuerdo? O para, para convolución, se vale esta expresión también. ¿Sí? A final de cuentas, ¿qué? Son multiplicaciones. Aquí es una multiplicación, aquí es otra multiplicación. Nada más que aquí pareciera que la estoy asociando con G, ¿sí? Y aquí pareciera que la estoy asociando con el producto de FT por GDT. Es lo mismo, ¿sí? Al final de cuentas estoy multiplicando todo. Y algo bien importante. Luego no se dan cuenta, y así he puesto exámenes, que dicen, profe, esta sí no nos enseñó este ejemplo de ese tamaño. ¿Por qué ahora sí se mandó con nosotros? ¿Por qué nos puso un ejemplo o una pregunta tan difícil en el examen? Sí, les pongo una función ahí bien garigoleada, pero no se dan cuenta que está multiplicada por cero y eso se resuelve en 3 segundos. Mira, todo está multiplicado por cero, cualquier función f de t multiplicada por cero es cero. Ajá. Y desarrollan sus integrales, se pierden en la integral y por ahí no se dan cuenta que esto tiende a ser. Eso dio cero. Ahora, cuando bueno, ahorita vemos un ejemplo práctico, algo parecido a esto. ¿Sí? Entonces, no olviden estas propiedades de la convolución. Estas son muy importantes. Y este es un truco que luego por ahí entra, abusados. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí estamos en el recordatorio. Es otra nubecita para recordar. ¿De acuerdo? Y la clase pasada, pues vimos que las señales son continuas y discretas. ¿Sí? Y que las vamos a simbolizar como X de N, con paréntesis o con corchetes las discretas, ¿sí? Ya sabemos que es una señal continua, ¿sí? Y una señal discreta. Una señal analógica y una digital, también las señalamos igual. Como la voz es una señal analógica y una señal digital, pues es esta, ¿verdad? Que en un momento tenemos que muestrear, tomar muchas muestras de una señal para saber qué forma tenía esa señal en el dominio del tiempo. En podríamos decir que ya se encuentra en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Señales determinísticas y estocásticas, ¿sí? Se refiere que pueden ser se refiere que puede ser especificado, perdón, completamente para cualquier instante del tiempo, sí, mediante funciones. Tiene que estar, esta es una señal determinística, ¿sí? En el tiempo siempre tiene el mismo periodo, la misma forma. Y el estocástico quiere decir que se refiere a una señal que no sabemos ni qué forma pueda tener. Más sin en cambio, estas pueden ser estudiadas en forma estadística, con probabilidades, ¿sí? Bien. Una señal analógica con ruido puede que se distinga o no, pero una señal analógica con ruido no es deseable, ¿sí? No es deseable. Una señal digital con ruido también no es deseable, pero en la mayoría de las ocasiones se puede saber de quién estamos hablando. Una señal, en este caso de pulsos cuadrados, aunque tenga ruido, ¿sí? Se puede saber qué tipo de señales.
Las determinísticas, aquí nos quedamos. Y señales determinísticas se pueden representar por modelos matemáticos, o sea que se pueden determinar, ¿sí? Se pueden representar por modelos matemáticos explícitas del tiempo. Pueden no tener una ecuación, pero están representados por sus gráficas. Se pueden predecir o calcular por adelantado. En Europa se le llama señales ciertas o determinísticas, ¿sí? A lo mejor es difícil ver en un momento dado su modelo matemático, pero si conocemos su gráfica, pues podemos determinar cómo sigue esa función, ¿sí? ¿Con qué forma va a continuar esa función? Aleatorias, ¿no? Es así. Existe un mayor o menor grado de incertidumbre en cuanto a un valor instantáneo o esperado a futuro. Son señales inciertas, ¿sí? Aleatorias. Bien, ahora, también las señales se dividen periódicas y no periódicas. Una señal periódica es aquella que se repite en forma predecible cada periodo, ¿sí? Cada t segundos, ¿sí? Entonces ahí sí podemos ver, ¿sí? Si es una función seno, ya sabemos que la siguiente es otro seno, ¿sí? Porque su periodo pues, va de 0 a 2pi y así se va a ir repitiendo, ¿no? Donde t es el periodo de repetición de la señal, es decir, que x de t va a ser igual, ¿sí? A x, ¿sí? El mismo t más un periodo, ¿sí? Más un periodo para todo t, ¿sí? Entonces ya dijimos, la señal seno, ¿sí? Su siguiente periodo más el siguiente periodo, que está aquí, ¿cómo va a ser? Pues es igual. Una señal no periódica, ¿sí? La no periódica o aperiódica se puede considerar como el límite de una señal periódica cuando el periodo t tiende a infinito. En términos más formales, una señal no periódica es aquella para la cual no existe un t finito que satisfaga la expresión. ¿Sí? En este caso, no periódica puede ser que empiece con una función seno y después se vaya como una señal cuadrada, perdón, al cuadrado y después venga otra. Ahora, las señales no periódicas no necesitan ser continua. Podemos tener un segmento, se corta y después otro segmento, o sea, se está repitiendo, ¿sí? Se está repitiendo, aunque no es continua. No necesariamente debe ser continua. Quiere decir que también a las señales las podemos representar como continuas o no continuas, ¿sí? Pero es periódica, puede ser periódica, ¿sí? No olvidar. Bien, y otras que vamos a estudiar, y aquí les dije que me iba a detener un poquito, en señales de energía y señales de potencia. Voy a mostrarles las fórmulas partiendo de un concepto de ley de Ohm, de lo que es el voltaje, lo que es la corriente, la resistencia, y si tenemos un circuito con un voltaje B, una resistencia R por donde circula corriente I, un flujo, ¿sí? Decimos que la potencia, y esto lo hemos visto, la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿de acuerdo? ¿Sí? O también la potencia es igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia, perfecto. Y esto es igual, ¿sí? a la corriente al cuadrado entre la resistencia, ¿sí? Sus unidades de la potencia son los watts, ¿sí? ¿Qué es un watt? Pues es la energía, joules, sobre segundo. ¿Cuánta energía por segundo le vamos a aplicar a, a este circuito? A eso se le llama watts. Entonces, joules sobre segundo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esta resistencia es igual a un ohm? Y esa es una condición, y la vean por donde la vean. En este caso yo les estoy explicando de esta manera porque es muy fácil de entender lo que es potencia. Aquí ya recordar, si potencia esto lo hemos visto desde secundaria.
¿De acuerdo? Igual para otras expresiones que ya son integrales, no importa. ¿Sí? Es otra forma de desarrollar lo mismo que estamos viendo y también se los voy a presentar, ¿sí? Para que vean que estamos hablando de lo mismo y las ecuaciones que obtengamos aquí a través de este circuito son las mismas ecuaciones para potencia. No deben por qué cambiar, ¿sí? Si está definida así la potencia, bueno, pues para cualquiera, ¿sí? Dice, si la resistencia es igual a 1 ohm, ¿sí? Si esta resistencia es igual a 1 ohm o esta que es la misma, ¿sí? Estamos hablando de la misma resistencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si esto es igual a 1, mi potencia nada más va a ser igual al voltaje al cuadrado, o la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado. Entonces me queda expresada de esta manera, la potencia es igual al voltaje al cuadrado, cuando la resistencia es de 1 ohm, ¿sí? En este caso, tenemos una señal X de T, ¿sí? Tenemos T y X de T. La potencia es la amplitud que alcanza esta señal, la amplitud. Dice, aumenta de potencia, pues aquí esta señal senoidal pues tiene una cresta más elevada. Al tener una cresta más elevada, en el interior, en el área bajo la curva, le cabe más energía, porque aquí está representado, ¿sí? Si cuántos joules por segundo voy a transportar. Si este es el periodo en el tiempo que se forma un ciclo o una señal, ¿sí? Pues va a llevar más energía. Ah, ok, ya estoy comprendiendo lo que es potencia, ¿sí? Quiere decir que la potencia para esta señal, ¿sí? Para esta señal va a ser X cuadrada con respecto a T, cuando la resistencia sea igual a 1. Y la potencia la podemos definir como simplemente X de T al cuadrado. Ah, ok. Quiere decir que es esta representación, es la misma, ¿sí? Nada más que aquí lo estoy analizando con un circuito, el cual me puede generar esta forma de onda, ¿sí? Ya vimos que es la amplitud, ¿sí? La amplitud, y ya vimos dónde queda la energía, ¿sí? Pero para que esto exista, también les mencioné que la amplitud y la energía deben ser finitas, porque no puedo tener una señal con una amplitud A y que sea de energía infinita. No, no puede ser posible eso. Tienen que ir de la mano, ¿sí? Si no, no sería una señal ni de potencia ni de energía. ¿De acuerdo? Puede ser otro tipo de señal, pero no es una señal como las que estamos nosotros analizando. Bien, eso quiere decir que la energía es igual a la potencia por el tiempo, ¿sí? Así se define la energía. La energía es igual a potencia por tiempo, ¿sí? Quiere decir que son los watts que tenemos aquí, los joules sobre segundo, ¿sí? Por segundo, joule sobre segundo. Por ahora este tiempo en segundos se van y me queda el resultado en joules. Ah, con razón ese rato señalé que la energía se da en joules, ¿sí? Aquí tenemos. Y la energía es el área bajo la curva, no olvidarlo, lo que hay aquí. Y tanto la energía como la potencia deben de ir de la mano, deben de ser finitos, ¿sí? Cualquier número que nos dé, por muy grande que sea, pero debe ser finito. Si tiende a infinito o es infinito, esta señal que se haga asintótica y que nunca se junten, ¿sí? No, eso no es una señal ni de potencia ni de energía. No puede ser, sí puede ser posible, pero no para nuestro estudio, ¿sí? Esas condiciones también las debemos de tener, porque es una de las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Que la señal sea finita. Si no es finita, olvídate, no cumple las condiciones de Dirichlet, entonces algo hicimos mal o estamos hablando de una señal
que no puede ser representada mediante funciones senos y cosenos. ¿Por qué? Porque si esto se hace asintótico, ¿sí? Ya no estamos hablando de una señal seno o la coseno. Si la coseno también en alguna de sus partes se hace asintótica infinita, pues no estamos hablando de una señal coseno. Ok, ya comprendimos, ya entendimos, ¿sí? Entonces, resumiendo, aquí el área bajo la curva, el área bajo la curva me va a dar la energía. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Sugerencia? No, profesor, todo bien. No, ¿Entienden, profe. verdad? ¿Y todo bien? Alain, Josué, Mande. hola Alain. ¿Qué quiere Hola. decir Alain? ¿Qué significa? ¿Perdón? ¿Qué significa Alain, tu nombre? Alain, no me acuerdo. Oye, como que, mira, con todo respeto, ¿no? Como que me recuerda la lámpara maravillosa. Alain. Sí, le digo que me lo dicen seguido. Ok. Alain, ¿sí le vamos entendiendo? ¿Vamos bien? Sí, sí, todo bien. Todo bien. Ok, ok, me da gusto. Bien. Entonces, la señal de energía, la señal de energía es el área bajo la curva, ¿sí? Y me dice que la energía la puedo representar por la potencia, por el tiempo, ¿sí? Si yo tengo nuevamente una señal, en este caso, miren, pues, una señal X, ¿sí? X, ¿sí? El área bajo la curva me representa la energía y la amplitud, la potencia, ¿sí? Quiere decir que y está representada por una X de T, ¿sí? Una X de T, bueno, si el tiempo es uno, ¿sí? Para un instante de tiempo, si aquí es un T1, pues acá va a ser un X de T1, ¿sí? Y si yo quiero representarlo de otra manera, con esta gráfica me va a quedar x cuadrada por t1 en un instante de tiempo, ¿sí? Eso implica, eso implica que en forma general, pues yo puedo representarlo como simplemente x cuadrada por t. Quito este 1 y nada pasa, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede para poderla estudiar, ¿sí? Pues nosotros tendríamos que agarrar muestras, ¿sí? Para tener un tiempo uno, quiere decir que simplemente esta señal yo la voy a estudiar en una diferencial del tiempo, ¿sí? En una delta o diferencial, ¿sí? Puedo agarrar esta barrita y estudiar su energía, ¿sí? Por lo tanto, si en este caso x cuadrada por t por una diferencial del tiempo, pues esto ya me está hablando de que toda esta energía va a ser igual a la integral, ¿sí? Voy a integrar todo esto a la integral de x cuadrada t con respecto a t, y esto me da el área bajo la curva. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando decíamos, a ver, por integrales vamos a ver que esta función, ¿sí? Una función cuadrada, pues me da el área bajo la curva. ¿Y qué hacían después? Multiplicaban un lado por el otro y llegaban al mismo resultado, ¿sí? Porque es el área bajo la curva. Así esto, así esto. Entonces, aquí ya me queda representada una señal de energía. Ya tengo con qué calcular mi señal de energía. Dice, por lo tanto, la energía de una señal es el área bajo la curva del cuadrado de la señal. ¿Sí? Aquí está. El cuadrado de la señal me va a dar el área bajo la curva y por lo tanto es la energía y su fórmula queda de esta manera. Y esta es otra comadre que nos vamos a llevar al formulario. Entonces, la energía es igual a la integral del cuadrado de la curva dice, ¿cómo dice? Por lo tanto, la energía de una señal es el área bajo la curva del cuadrado de la señal, ¿sí? Aquí está. Esta es nuestra fórmula, nos la llevamos para tenerla en el formulario, es otra comadre, ¿sí? Bien. Bueno, profe, pues ya dijo que esta es la energía, pero por acá también definió lo que es potencia, ¿sí? Bien. Entonces, si de esta fórmula que ya tenía como potencia,
como potencia. Aquí. Despejamos la potencia, me quiere decir que yo voy a tener la energía, esta, entre el tiempo. Y eso es potencia. Ok. Bien. Bien. Entonces, ya tenemos, o sea, esta misma integral entre t me va a dar la potencia. Ya tenemos definido y comprendido lo que es señales de energía, pero sí, señales de energía y señales de potencia. ¿Sí? La energía es el área bajo la curva y debe ser finita. ¿Sí? Y la potencia, ¿sí?, es la amplitud a la que voy a llegar con mi señal y también debe ser finita. ¿Ok? Bien. Esto lo saqué se me hizo muy bueno para que vean otra forma de representar lo que les comenté acá. Pero yo fui desde esta parte, ¿no? Me fui por un circuito donde estoy diciendo que la resistencia, la R, es igual a 1 ohm. Esta es una otra forma de estudiar lo mismo, lo que nos dice por ahí un libro. Les mandé un libro. Sí, vamos a ver. Alain, la lámpara maravillosa, con todo respeto, compañerito, no creas que es esto. No, nunca yo sería capaz de ofenderlos, ¿no? Nada más es para hacer más amena la, la clase. Alain, ya Dígame. ese libro de señales y sistemas, por ahí les mandé con el jefe de grupo el libro de señales y sistemas. ¿Cómo, perdón? Hay un libro que se llama Señales y Sistemas. Ajá. Sí, es el que mandaron al grupo. Bien, sí, y no, le agradecemos mucho al jefe de grupo, porque en verdad sí, fluye muy bien todo. Mira, y miren todos, compañeros, este tema es muy amplio, ¿sí? Al igual que los que vamos a ver son muy amplios. Este es el resumen de lo que acabamos de ver, un resumen de una manera fácil de ver lo que son señales, ¿sí? Pero no es lo único. Se puede hacer tan complicado como lo pueden ver en el libro. Ese libro que tienen es muy bueno, pero nada más es para señales, señales y sistemas, nada más para esa parte, ¿sí? Entonces, consúltenlo, denle una ojeada, guárdenlo, porque lo van a ocupar el día de mañana, ¿sí? Bien. Entonces, otra forma, este autor nos dice, señales de energía y de potencia. En el dominio de la física y de la ingeniería, la energía total de una señal X de T en el dominio del tiempo usualmente se define como la energía, ¿sí? La energía es igual al límite cuando t tiende a infinito de la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de x al cuadrado de t con respecto a t. Ah, ok. Bien, bien. Pero este límite lo podemos cancelar, ¿sí? Cuando hablamos que la señal es periódica. Y ahorita vemos. Dice, la señal X de T puede ser un voltaje, una corriente. Ya lo vimos en el ejemplo del circuito. E de energía, ¿sí? Es de energía normalizada para una resistencia de 1 ohm y se expresa en joules. También ya lo vimos. Ya vimos de dónde sale, ¿sí? Como X de T puede en general ser compleja, una definición más general de la energía es: la energía es igual al límite cuando t tiende a infinito de menos t sobre 2 a t sobre 2. No se espanten, aquí nada más es el periodo. Y el límite cuando tiende a infinito, ¿sí? Pues ver si se hace 0 o se hace infinito, nada más. Pero lo podemos cancelar, ¿sí? En este caso, ¿sí? De x de t, el módulo al cuadrado con respecto a t. Ah, profe, ¿y eso qué? Ya nos dijo la vez anterior que el módulo al cuadrado será el producto de el conjugado
de un número imaginario por el no conjugado normal. Pues sí, vamos a ver, esto también es recordatorio. Sí, lo debieron haber visto desde vocacional. Bien, entonces, esta parte, sí, esta parte, el valor absoluto, también se le llama el valor absoluto de x de t al cuadrado, sí, con respecto a t, va a ser la energía. ¿Dónde x de t al cuadrado es igual a x de t, ¿sí? Conjugado de x de t. Hay autores que en lugar de poner el asterisco, ponen un guión en la parte de arriba, ¿sí? Una rayita en la parte de arriba. Hay autores que así lo hacen, porque dicen que se confunde luego este asterisco por un por. Bueno, es respetable. Bien. Pero, ¿qué quiere decir esto? También como recordatorio, ¿sí? Vamos a llamarle Z a un elemento o perteneciente a los números complejos, ¿sí? Bien. El conjugado de Z por Z me va a dar igual al valor absoluto de Z al cuadrado. Y este ya es un número real. Es un número real. Y vamos a ver por qué. ¿Sí? Z, esta Z, ¿sí? Me dice que Z es igual a una parte real más una parte imaginaria. Perfecto. El conjugado, ¿sí? Es igual a la parte real menos la parte imaginaria. Acuérdense, tal vez en vectores lo vieron o cuando vieron números imaginarios, que si yo tengo, por ejemplo, hacia arriba, aquí tengo mi eje, ¿sí? Bien. Si yo trazo una línea y a esta le llamo, que es mi número imaginario, ¿sí? Mi número imaginario Z, ¿sí? Yo digo que la inversa o la apuesta de Z es menos Z. Aquí está. Menos Z. Menos Z. Ah, profe, ¿y en dónde quedaría su conjugado? El conjugado de esa expresión, ¿sí? Sería un número que parte para acá. Aquí sería Z conjugado. ¿De acuerdo? No es el opuesto. No es el opuesto, porque si yo de esta expresión indico que es el opuesto de Z, me quedaría como menos A menos BI. La parte real negativa, pero también la parte imaginaria negativa. Sería esta parte. ¿Sí? En este caso, el conjugado es ni va para atrás ni para adelante, sino es una expresión que lleva otro ángulo que se puede expresar matemáticamente así. No es la finalidad, no es la finalidad recordar esta parte. Es más, esta parte ustedes ya la deberían de tener bien dominadita, ¿sí? Pero de todos modos, aquí dijimos, no se preocupen, vamos a recordar lo que se haya que recordar. Tal vez con otros compañeros maestros no lo hagan así, pero yo no quiero que se queden con dudas. Aparte de lo que luego ya las dudas de por sí del tema, con más dudas, si podemos recordar cosas como esta, con todo gusto. Bien, ahora, si estamos definiendo que Z es igual a más B pi y el conjugado
A menos BI. Entonces, el producto de Z por el conjugado me va a quedar que va a ser A más BI por A menos BI, ¿sí? Donde esto es igual a cuadrada, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando decían, es un binomio, uno positivo y uno negativo, si este hubiera sido positivo, me hubiera dado el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Pero no, en este caso este es negativo, también recordar, entonces me va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y ya la hice, ¿sí? Y esto es igual, ¿sí? A esta expresión. Miren, el cuadrado de y este al cuadrado me quiere decir que puedo elevar al cuadrado la b y también puedo elevar al cuadrado la i, ¿sí? Pero, la raíz, aquí me falta un 2, sí, aquí me falta un 2, ¿sí? Pero este 2 de acá, pero i al cuadrado es menos 1, y al cuadrado menos 1, ahí le ponen el 2, ¿no? Por favor, el exponente 2. El 2 del exponente con la raíz se van y nada más me queda menos 1, ¿sí? Me queda menos 1. Bien. Esta expresión, entonces me va a quedar a cuadrada menos b cuadrada por menos 1, como está aquí. O simplemente me queda a cuadrada más b cuadrada, ¿sí? Bien, ya tengo esta expresión. Ya la hice. Ah, bueno, ok, profe, ok, ya. Esto sería otra forma de ver, ¿sí? El conjugado, ¿sí? Ahora, si el conjugado es esto y yo le saco el módulo al cuadrado del conjugado, ¿sí? El módulo al cuadrado del conjugado va a ser igual, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Es z, es a cuadrada más b con su respectiva raíz, pero al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado, donde se me van el cuadrado con la raíz y me queda nada más a más b cuadrado, que es igual a cuadrada más b cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que realmente esto, ¿sí? ¿Sí? Es esta expresión. Por lo tanto, z conjugado por z es igual al módulo de z al cuadrado. También esa parte fue recordatorio. Y nos queda esto. Ah, ok, profe, ya entonces, todo este rollo fue para que me crean esta parte. Sí, que la energía es igual al límite cuando t tiende a infinito de menos t sobre 2 hasta t sobre 2, y esto es igual al módulo o valor absoluto de xt al cuadrado. ¿Y quién es xt? Pues donde xt al cuadrado es igual a xt por el conjugado de x, el conjugado de xt. Ok, bien, ahora sí ya entendimos, ¿no? Bien. Dice, la potencia promedio de una señal x de t en el dominio del tiempo se define como la energía por unidad de tiempo. Por lo tanto, la potencia promedio de la señal en el intervalo de menos t sobre 2 a t sobre 2 es la potencia es igual a la energía entre el tiempo. Lo mismo que dijimos hace rato, ¿sí? Pero de una forma más sencillita, más digerible. Es igual al límite cuando t tiende a infinito de 1 sobre t de la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 del módulo de x de t al cuadrado. Si la señal es periódica, fíjense, si la señal es periódica, no es necesario tomar el límite y la integración se efectúa dentro de un periodo t, como lo indica aquí. Eliminamos, si sabemos que es periódica, ya no calculamos el límite cuando t tiene infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es precisamente periódica. ¿Sí? Es finita, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, la potencia es igual a la inversa del periodo de la integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de x cuadrada de t en dt. Si x de t es real y periódica. Claro, tiene que ser real. ¿Sí?
Esta es la potencia normalizada para una resistencia de un ohms. Se mide en watts, mientras no se especifique lo contrario. En este texto, la potencia y la energía estarán siempre normalizadas, referidas a una resistencia de 1. ¿Ok? Bien. Lo que resta es hacer un resumen, que les quiero hacer, apenas estaba empezando a hacerles un resumen, apenas iba en esto. Las señales son de energía si la energía es finita, o sea, cumple esta condición, que 0 sea menor que E o E mayor que 0 y menor que infinito. Y de potencia, si la potencia, perdón, aquí, es que apenas lo estoy haciendo, copié esto para acá, si la potencia es finita, o sea, que cumpla que P, ¿sí? 0 sea menor que P, pero menor que infinito. ¿De acuerdo? Bien. Ya falta hacer ejercicios. Y voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? Siempre les pregunto si hay dudas, ¿eh? Siempre para... Si hay dudas, prefiero disipar las dudas. Y por favor, téngame confianza. Ya llevamos muchas semanas, bueno, varias semanas de cómo han visto cómo es mi clase y siempre preguntaré si hay dudas, jóvenes. Siempre. Y con toda confianza, pregunten. Yo no les voy a contestar, como algunos maestros luego nos hacían, ¿verdad? Nos hacen estar con otra pregunta donde te voy a dejar mal o te voy a hacer quedar mal. No, aquí estamos para aprender. Si algo incluso no lo sé, con toda confianza, discúlpame, no lo sé, tampoco debo de saber todo, ¿no? Sí, eh, disculpa, no lo sé, la próxima clase te lo explico, ¿sí? Somos humanos y no somos sabios y somos personas normales. Bien, para terminar la materia, bueno, perdón, la clase del día de hoy, su guía de estudio es la siguiente. Y ahora sí, escuchen cómo viene su examen, ¿sí? Este es el examen, ¿sí? Que van a resolver el día 2. Y sí, el día 2 quedamos, ¿verdad? Sí, pero El día 2. Sí, el miércoles 2, sí, es correcto. Bien, y dice así. Primer examen de la materia de comunicaciones digitales de sexto semestre de la carrera ICE-CIME IPN Unidad Profesional Zacatenco. Ponen su nombre, no se les vaya a olvidar poner su nombre, por favor. Número de boleta. Instrucciones. Encierra en un círculo el inciso de la respuesta correcta a cada pregunta. Valor por cada pregunta, .5. Total de esta parte, 3 puntos. ¿Sí? Y dice así. Es la representación del mensaje que se quiere enviar, siendo el resultado de una perturbación que puede ser innata o producida. ¿Sí? Y ahí, inciso A, señal, inciso B, transmisión analógica, inciso C, convolución, inciso D, transformada. Número 2. ¿Cuánto equivale en dB a 0, 52 S diagonal N en dBs? ¿Sí? Para eso tienen que usar su tablita. Es muy fácil agarrar y decir, ¿qué cantidad me dijo? Veo cuál corresponde y dice, inciso a 34 dBA ceros, 30, 0 o menos 5. Ahí ustedes buscarán la respuesta. Sí, nombre del fenómeno cuando incrementamos demasiado la modulación y se alcanza un desfasamiento de la señal resultante. ¿Sí? Acuérdense, si yo, ejemplo, la M, ¿no? La M, si el valle con la cresta se llegan a juntar, ¿sí? Es una sobremodulación. ¿De acuerdo? Bien, dice, ¿qué va a ser? Inciso A, modulación, inciso B, amortiguada, sobremodulación o fase. Número 4. Dos vectores son ortogonales si su producto escalar es infinito menos infinito, 1, 0. Dice, de las siguientes gráficas de osciloscopio y de analizador de espectro, ¿cuál representa interferencia o ruido por alteración de una armónica de la señal fundamental? Entonces ahí les pongo cuatro
cuatro gráficas y ustedes van a decir cuál. ¿Sí? Bien, número 6. Para su operación, las tres principales teclas del analizador de espectro son: inciso A, frecuencia, span, amplitud; inciso B, frecuencia, speed search, max call; inciso C, amplitud, frecuencia, delta; inciso D, span modulador, marker. Instrucciones. Conteste correctamente las siguientes preguntas. ¿Sí? Son 3. Número 1. Considere un sistema LTI con respuesta al impulso HDN en entrada XDN, como se muestra en la figura. Calcular la convolución YDN. Valor 2.5. Ya está facilito. Son XDN, son 3 señales, y HDN son 3 señales. ¿Sí? Para que lo hagan rápido. ¿Sí? Eso vale 2.5. Número 2, calcule la convolución de FT y tiene un exponente, la T. ¿Sí? Asterisco con G y tiene un número y la T, valor 2 puntos. ¿Sí? Entonces una convolución también sencilla. F de T con un exponente, asterisco, G y entre paréntesis un coeficiente con una T. ¿De acuerdo? Bien. Número 3. Determina si las dos funciones son ortogonales. ¿Sí? Ahí vimos un ejemplo de cuando las señales son ortogonales o perpendiculares. ¿Sí? Les pongo una f de t, pero una f de 1 igual a t, y una f de 2 coseno de t dentro del intervalo de menos pi a pi. ¿Sí? Más facilita porque las otras tenían un coeficiente en el coseno y era de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, aquí hicimos como ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí está más fácil, mucho más fácil. Jóvenes, pues esa es su guía de estudio. ¿Y qué mejor guía de estudio que el examen? Ya conocen el examen. Espero que saquen 10 todos, en verdad. Y que si les sobra puntos porque tienen tareas voluntarias, qué mejor. Para el segundo examen guardamos esos puntos, pero si salen igual bien, pues para el tercero. Incluso estaba pensando que para el tercer examen, veo que están entregando tareas. Sí, hay muchos que han entregado tareas, han tomado el entusiasmo de entregar tareas. Lo más seguro es que si siguen igual, si aprietan más, dan más, para el tercer examen haya exentos. ¿Sí? Haya exentos. Entonces, síganle echando ganas, por favor. Un poquito de esfuerzo para esta materia. Esfuércense también. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda? No, profe, muchas gracias. Todo bien. Ok. Pues, ¿qué creen? Que hoy le dejamos hasta aquí. Que estén muy bien. Tengan Muchas gracias, profe. bonito día, bonito fin de semana. ¿Sale? Igualmente. Gracias, profesor, Gracias, igualmente. igualmente. Nos vemos. Buen fin de semana. Estudiar igualmente. Muchas gracias. Igual, Gracias. pasen muy bien.